Señores, la Dirección de Inteligencia del Ejército del Perú les da la cordial bienvenida a la Conferencia Internacional de Inteligencia. Nos acompañan en esta conferencia como expositores el señor Coronel, Ejército de Colombia, don Diego José Guarín Sandoval, el señor Coronel, Ejército de Chile, Enrique Gómez Heyerman, el señor Dr. Luis Popa Casasaya y el señor Dr. Manuel Tupia Anticona, catedráticos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, participan oficiales, supervisores, técnicos y suboficiales de inteligencia del Ejército del Perú. Continuando. El señor Coronel Boy Rosas Esquivel, jefe de Batallón de Inteligencia. Señor Coronel Ejército de Colombia Diego Guarín Sandoval, agregado militar adjunto de la República de Colombia en el Perú. Señor Coronel Ejército de Chile, Enrique Gómez Heyerman, agregado militar de la República de Chile en el Perú. Señores oficiales, superiores y subalternos de la Dirección y Batallón de Inteligencia del Ejército del Perú, y señores supervisores, técnicos y suboficiales de la Dirección y Batallón de Inteligencia del Ejército del Perú, señoras y señores. Bien, nos hemos congregado el día de hoy básicamente para desarrollar una jornada, vamos a llamarla académica, que permita la interrelación de ideas para ayudar o ayudarnos a mejorar nuestros conceptos y nuestra óptica sobre diversos aspectos. Van a haber temas relacionados a la operación Hurricane en el caso de Colombia, o sea, la contribución de la inteligencia para el desarrollo exitoso de esta operación. Van a haber temas desarrollados a emergencias y desastres en el caso de Chile, un país que tiene mucha experiencia en este tipo de situaciones, y podrán ustedes intercambiar experiencias que nos va a permitir aplicarlas o ayudar, ¿no?, a que el elemento decisor pueda tomar decisiones adecuadas al respecto. Van a tener acá ustedes la presencia de dos destacados catedráticos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, desarrollando temas como inteligencia y poder, tema bastante controvertido. Seguramente el doctor Popa le dará su punto de vista y ustedes podrán tener el suyo propio y se pueda generar una dinámica apropiada. Y finalmente vamos a ver el marco legal sobre delitos informáticos en el Perú, que es un tema que cada vez va cobrando mucha mayor fuerza. Entonces es uno de los objetivos de la Dirección de Inteligencia, desarrollar este tipo de capacitaciones. Espero que lo aprovechen de la mejor manera. Vamos a continuar desarrollando este tipo de actividades. Por ahora está orientada básicamente al personal de la dirección y del batallón. En los futuros compromisos nuestro espectro va a ser mucho mayor. Y bueno, disfruten pues de las instalaciones, disfruten de esta jornada académica, porque este tipo de actividades creo que alimenta también el espíritu. Siempre el conocimiento alimenta el espíritu. Aprovechen la presencia de los expositores para poder interactuar de la mejor manera que ustedes consideren. Y bueno, y vamos a finalizar esta jornada con un almuerzo de camaradería que debe concluir más o menos a las 16 horas. Yo le doy la bienvenida, ¿no?, al agregado militar de Colombia, al agregado militar de Chile, agradeciendo su colaboración y su participación. Espero que el Perú lo esté tratando de la mejor manera. También felicito a los técnicos y suboficiales particularmente que han sido designados para que estén en esta actividad y que sean a su vez elementos
difusores de la misma y puedan también generar mayores comentarios positivos, ¿no? Sobre todo con sus compañeros que no están participando por uno u otro motivo en esta actividad. Por lo demás, señores, les agradezco y demos inicio pues, a esta jornada que seguramente va a ser del agrado de muchos de ustedes, o de la mayoría de ustedes. A veces no se puede decir 100%, ¿no? Ojalá fuera así siempre, pero por lo menos sé que se contentos. Muy bien, señores, les agradezco y damos inicio a las exposiciones a cargo en este caso de la Gran Unidad de Colombia. Conferencia magistral a cargo del señor Coronel Ejército de Colombia, don Diego José Guarín Sandoval, con el tema Operación Jaque. A continuación, una pequeña y resumen hoja de vida del señor Coronel Diego José Guarín Sandoval. Nació en Tunya, Boyacá, Colombia, el 5 de agosto del año 1965, ingresando al ejército el año 1985. Se graduó como subteniente de infantería en el año 1988, prestando servicios en diferentes unidades de combate, siendo reconocido como la figura del año del Ejército Nacional de Colombia en el año 1991. Cursos y especialidades realizados. Profesional en Ciencias Militares, paracaidista militar y salto libre. Curso de Estado Mayor. Curso de Relaciones Civiles y Militares en Israel. Maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, entre otras. Condecoraciones y medallas. Posee 27 condecoraciones y medallas, entre las que más se destacan son distinguido en combate por primera y segunda vez, medallas distinguidos por la paz en el Sinaí, categoría única. Servicios prestados. Entre los más importantes, se ha desempeñado como director de la Escuela de Soldados Profesionales, comandante de la Brigada Móvil número 21, oficial enlace de la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial. Después de una fructífera y destacada carrera y haber prestado servicios en las escuelas y unidades del Ejército Nacional, el año 2010 ascendió al grado de coronel. El presente año es designado como agregado militar adjunto en la República de nuestro país para desempeñarse como profesor invitado en la Escuela Superior de Guerra, Escuela de Postgrado del Ejército. Con ustedes, el señor Coronel Ejército de Colombia, don Diego José Guarín Sandoval. Muy buenos días para todos. Reciban ante todo un fraternal saludo de nuestro Ejército de Colombia. Siempre hemos mantenido una hermandad entre Colombia y Perú, motivo por el cual pues me siento afortunado al haber sido designado a desempeñarme como profesor militar en la Escuela de Guerra del Ejército de Colombia. En el día de hoy, como mi general lo decía, pues nuestra operación Jaque, una de las tantas operaciones que se han desarrollado en el transcurrir de estos 50 y tantos años que se han tenido en Colombia, la guerra contra la inteligencia nos dio la luz para ejecutar una operación que se ha catalogado como perfecta. Diríamos, hombre, perfecto en esta vida no hay nada. Pero al final de la exposición, ustedes podrán decidir si realmente fue perfecta o no. Realmente todos los insumos que se recogieron, el planeamiento, su ejecución, no dieron espacio para la improvisación. Dentro de la exposición, pues, voy a dar algunos antecedentes,
que nos llevaron a la ejecución de la operación, cómo se llevó a cabo el planeamiento y finalmente pues algunas conclusiones. Entonces vamos a iniciar con una pequeña introducción donde el 2 de julio del 2008 se ejecutó esta operación después de años de antelación, de recoger información, de recoger todos estos materiales que nos darían la oportunidad de realizar esta operación donde se logra la liberación de 15 secuestrados. Dentro de estos 15 secuestrados teníamos a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, con doble nacionalidad francesa colombiana, 3 contratistas del ejército de los Estados Unidos y 11 integrantes de la fuerza pública, entre ellos oficiales, suboficiales y personal de la Policía Nacional. Logramos en esta fecha arrebatarles este grupo de secuestrados que representaban gran valor para ellos, para sus objetivos políticos, y que fue una operación impredecible, por decirlo así. Dentro de los antecedentes políticos tenemos entre el año 1988 y el 2002 se desempeñó el doctor Pastrana como presidente de Colombia. Durante este periodo fueron 4 años de gobierno y fueron 4 años de concesión a las FARC, de casi un cuarto de país de área de despeje para las FARC. La finalidad era llegar a un acuerdo de paz, pero finalmente se logró comprobar que fue un engaño de las FARC. Nunca se llegó a desde su inicio, donde su máximo cabecilla, alias Tiro Fijo, no asistió al evento donde iniciaba ese tal proceso de paz, y desde ahí iniciamos mal. Al cabo de 4 años, las FARC aprovecharon este territorio despejado para fortalecerse en la parte operativa, en la parte logística, en su armamento. Y al cabo de los 4 años, después de un sinnúmero de eventos donde las FARC traicionaron la confianza del gobierno nacional, y el presidente toma la determinación de terminar con esta zona de distensión. Entonces, como les digo, fue una oportunidad magnífica para ellos de fortalecerse. Entonces se recrudece el conflicto en Colombia a partir de este momento, y ya les voy a explicar por qué. Como antecedente político, en el año 2002, el 7 de agosto, asume la presidencia el doctor Álvaro Uribe Vélez. Y es a partir de este momento donde las fuerzas militares surgen una gran transformación, casi que se da un giro de 360 grados en el rumbo de la guerra, porque nosotros como militares nos quejábamos de que no teníamos el apoyo político, pero a partir de este momento nos sobraba ese apoyo político. Prácticamente que el doctor Álvaro Uribe Vélez
toma el control directo de las fuerzas militares. Tal cual como se lo estoy diciendo, control directo. Entonces, a partir de ese momento, el comandante de una unidad tenía que destacarse en el área avanzada, ¿no? Entonces, lo normal era que uno como comandante de una unidad táctica pasaban 2 años, el tiempo que determinaran que uno estuviera en esa unidad, y si pasaba algo bien, si no pasaba, pues también. Pero a partir de que el doctor Álvaro Uribe asume, dice, o da resultados, o da resultados. Entonces, es ahí donde salen los comandantes de batallón de sus oficinas y pasan a los puestos adelantados, y el control administrativo lo asume el segundo. Y él empieza a tomar nota de los números telefónicos personales de cada comandante, y cuando se sucede un evento terrorista, entonces lo llama y le dice: señor coronel, le volaron unas torres de energía, ¿qué va a hacer? Señor coronel, le quemaron unas tractomulas en la vía, ¿qué va a hacer? Asimismo, a su equipo de trabajo le obliga a trabajar en lo que llamamos la percepción directa. Organiza los famosos consejos de seguridad. Esos consejos de seguridad se desarrollaban en diferentes regiones del país donde la situación era más álgida. Y esos consejos de seguridad los conformaban ¿quiénes? Sus ministros. Entonces, de forma tal que cuando el poblador decía: señor presidente, nos faltan días, entonces, oiga, ministro de Díaz, iba apuntando y llevar el control, no llevar la agenda, apuntar una cantidad de cosas, la cerraba y después se olvidaba, no, tomaba nota y conformó un comité de seguimiento, prácticamente que todo eso que él iba apuntando se convertía en una orden y hacía el seguimiento, y volvía a los 10, 15, 20 días, volvía ahí a rendir cuentas. ¿Se avanzó o no se avanzó? ¿Se hizo o no se hizo? Entonces, de forma tal que todo el mundo empezó a trabajar. Y eso fue fundamental y fue una presión muy fuerte para los grupos al margen de la ley en Colombia. Entonces, prácticamente que con la presidencia del doctor Álvaro Uribe se da un giro total al conflicto interno que nosotros tenemos. En el 2007 es reelecto. Bueno, entonces en el primer periodo su plan de gobierno se llamó la política de defensa y seguridad democrática. Esa era su bandera, la política de defensa y seguridad democrática. Ya en su segundo periodo lo llamó la política de consolidación de seguridad democrática, entendiendo que la consolidación, como nosotros sabemos, es la última fase de toda guerra. Entonces, él se propone que en su segundo periodo él va a darle una consolidación a eso que trabajó en los 4 años anteriores, dar, como decimos, el puntillazo final, consolidar. Entonces se detallan prioridades a partir de este momento, con objetivos políticos específicos que orientarán la acción del Ministerio de Defensa. Entonces, el Ministerio de Defensa surge una serie de transformaciones, de cambios. Entre las más importantes, se crean los comandos conjuntos. A partir de ese momento, la inteligencia no era independiente. Entonces,
el famoso protagonismo, ¿no? Entonces, Fuerza Aérea tenía su inteligencia, la naval o la armada, como llamamos en Colombia, su inteligencia diferente, ejército por otro lado y Policía Nacional por otro lado. Él da la orden de unificar y centralizar esa inteligencia. Además, se crean los comandos conjuntos, ¿sí? para evitar el famoso protagonismo, y entonces la foto, cuando nos vamos a tomar la foto, pues ahí estamos todos, ¿cierto? Entonces se liman todas esas asperezas, todas esas envidias, todo ese protagonismo, y toda esa inteligencia, toda esa información se centraliza y la cosa empieza a funcionar mejor, porque pues se hace una alianza estratégica entre todos los recursos que se manejan. Cada fuerza pues maneja cosas diferentes, pero si se orientan hacia el mismo objetivo, pues vamos a tener un mejor resultado, diferente a que se diseminen esos esfuerzos y cosa contraria, pues lo que se quiso fue tener verdaderos objetivos, ¿no? Al presidente ya en su segundo periodo se le convierte como en prácticamente una obsesión la liberación de los secuestrados. Al inicio de su mandato le dice a las FARC, está bien, vamos a negociar, le hacen la propuesta que quieren negociar, y dice, vamos a negociar, pero la primera exigencia, me entregan las armas. A partir de la entrega de las armas nos sentamos a negociar, y nos sentamos en una mesa de 1 metro por 1 metro. Yo no les voy a despejar ni 1 centímetro ni 1 milímetro del territorio nacional. Si ustedes quieren negociar, vamos a negociar bajo esas dos condiciones. Lógicamente, pues ellos nunca la aceptaron. Entonces, el presidente da los medios para que las cosas se den y crea las famosas recompensas, estimula la deserción de los integrantes de la FARC y de otras organizaciones, y poco a poco se empiezan a golpear estas estructuras. Antecedentes sociales. Entonces, a partir de 1980, las formas de lucha de las FARC se enfocan hacia objetivos políticos. Ellos, dentro de su principal objetivo, tienen como ser reconocidos como fuerza beligerante, hecho que aún siguen persistiendo en conseguir este objetivo. Entonces, para esos objetivos políticos se incrementan las acciones terroristas, se incrementa el secuestro, la extorsión, y el lógico es su sustento principal, el narcotráfico. En algún artículo leí que las FARC eran las guerrillas más ricas de todo el mundo, y créanme que es cierto. Bajo este empoderamiento del narcotráfico han conseguido muchísimo, pero muchísimos recursos, y ahora con la minería ilegal que se está incrementando, y ya prácticamente para ello el narcotráfico pasa como a un segundo plano, porque pues el oro, sus insumos no son prohibidos, su comercialización no es prohibida, entonces pues se les dan más las facilidades para conseguir recursos en este tema. Es un tema que nos está perjudicando bastante en cuanto a la deforestación y la contaminación a nivel nacional. Entonces, en 1998, Raúl Reyes, su máximo líder, después de la muerte de Jacobo Arenas, da la orden perentoria de ejecutar
operaciones enfocadas al secuestro de objetivos rentables, de oficiales de alto grado, de políticos que les ofrecieran cierto valor, y asimismo les daría un valor político a él. También dio la orden de golpear unidades aisladas que de repente no tuvieran el apoyo necesario, entonces había el aniquilamiento a esas unidades que de pronto, como decimos en Colombia, daban papaya. Entonces fuimos golpeados en ese trance de la historia bastante fuerte. Esa cantidad de secuestrados sería una negociación y sería el show mediático, ¿no? Ustedes yo creo que lo vieron muchas veces en televisión, la liberación de los secuestrados y la participación de las ONG y todo este cuento, pero con el único fin de ante el mundo mostrarse como una fuerza fuerte, una fuerza beligerante. Los rehenes, nosotros los llamamos los secuestrados, para ellos representarían un valor político y se convertirían en elementos de cambio, de intercambio. Estos secuestrados los dividían en dos grupos: los de mayor valor, que serían senadores, diputados y dirigentes del gobierno nacional, y los prisioneros de guerra, lo llamarían ellos. Son términos que ellos utilizan reforzando para ser reconocidos como beligerantes, prisioneros de guerra, como si se tratase de un ejército, ¿no? Entonces, esos son los términos con los que ellos manejan: prisioneros de guerra y prisioneros políticos. A partir de ese momento, entonces, las FARC, mediante todas esas presiones, toda esa transformación que surge en las fuerzas militares, en el gobierno nacional, entonces tienen que reevaluar y tienen que pensar en nuevos objetivos. Dentro de esos objetivos, pues tenemos forzar la aprobación de una ley de canje, que el gobierno creara una ley de intercambio entre secuestrados y bandidos que ya hubiesen sido judicializados. También ellos persiguen nuevamente la cesión de una zona de despeje. Siguen insistiendo en que el gobierno nacional les entregue una parte del territorio, pero la finalidad ya la conocíamos: reforzarse, fortalecer. Buscan territorio con tratamiento similar al de la famosa zona de extensión durante el gobierno del doctor Pastrana. Reconocimiento de países afines como fuerza beligerante. Entonces hay un proceso a través de los años de gobierno del señor Uribe, donde finalizadas las negociaciones de paz, entonces el 20 de febrero del 2002 las FARC aún recurren al secuestro, ¿sí? Esa es su herramienta principal. Hay la recuperación de esa área de extensión. No fue fácil volver a recuperar, porque prácticamente ellos se convirtieron en un cogobierno en esta área despejada, y volver a retomar esa área no fue fácil. El control que ellos tuvieron sobre la población, un control absoluto. Entonces, volver nuevamente el Estado a retomar eso en manos de las fuerzas militares fue una tarea dispendiosa y fue una tarea bien difícil. Entonces, las FARC continúan buscando el reconocimiento internacional.
nuevamente el término beligerante, que es lo que ellos siempre han buscado. Y como antecedentes militares, se sucede una serie de operaciones en pro de la liberación de los secuestrados. Tenemos el caso de la fuga del subintendente de la policía, John Frank Pinchao. Logra fugarse de las entrañas de la selva y por monitoría se logró escuchar que alguien se les había volado. A partir de este momento entonces se inicia una operación para tratar de ubicarlo y gloria a Dios logramos ubicarlo y sacarlo. Después de muchos días de haber pasado en la selva, aguantando hambre, frío, este tipo, aún ahí ya habían pasado unos días y vemos cómo su rostro se encuentra aún demacrado. Estas son imágenes de Discovery Channel, donde hicieron un documental de la fuga de John Frank Pinchao. Entonces tenemos como antecedente donde él nos da información del modus operandi, de cómo es el manejo con los secuestrados, cómo los mueven, cuáles son las rutinas, en fin. Ahí empezamos a recoger insumos para analizar cómo es el manejo con los secuestrados. También tenemos como antecedente la operación Fénix. 2 meses antes de la ejecución de la operación Jaque, el 1 de marzo del 2008, se causó la muerte en combate Luis Antonio de Díaz Silva, alias Raúl Reyes, que para el momento era el máximo líder de la FARC. El inconveniente que ustedes saben que se presentó con Ecuador, nos corrimos unos métricos, nos vamos a dar de baja, se logra sacar el cuerpo, únicamente el cuerpo de Raúl Reyes, que era el objetivo principal, y se recuperan lo más importante, la información, los computadores. El resto todo quedó allá. Aquí vemos personal militar ecuatoriano evacuando los muertos y heridos que quedaron en esa área campamental. Hubo un pequeño disgusto, un pequeño roce entre todo el gobierno y el doctor Álvaro Uribe, el señor presidente Correa. Finalmente se entendió, ¿no? Ustedes saben ya el trasfondo de la cosa. Bueno, estos computadores nos arrojaron muchísima información que al cabo del tiempo no validaron porque se rompió la cadena de custodia y bueno, en fin, nuestros fiscales con algunas argucias dijeron que ya era información contaminada, que no tenía ningún valor, pero para nosotros sí tenía mucha importancia, ¿no? Como antecedentes tenemos el intento de liberación frustrado, se fracasó prácticamente en esta operación, donde también había un grupo de secuestrados. Dentro de esos secuestrados estaba el gobernador de Antioquia y el exministro de Defensa que lo acompañaba cuando fue secuestrado, y desafortunadamente la infiltración, el lanzamiento de la operación nos falló, las coordenadas no fueron exactas, entonces en el sobrevuelo y el reconocimiento y en el procedimiento no hubo la celeridad necesaria y nos asesinaron a todo ese grupo de secuestrados. Dentro de ese grupo logró sobrevivir un suboficial que fingió estar muerto, pues él también nos dio mucha información, pero la orden que tenía la FARC es que a cualquier medio intento que hiciera la Fuerza de Liberación tendría que asesinar a todos los secuestrados. Los 11 diputados era un grupo de 12, uno se salvó porque estaba sancionado, se había revelado, entonces lo tenían en un grupo aparte, pero hubo un malentendido ahí entre dos unidades de las FARC,
y se pensó en un rescate y asesinaron los 11 diputados. Entonces, esto también fue un golpe para la FARC. Esto se considera también uno de los antecedentes que se tuvieron para la ejecución de nuestra operación. Entonces, la situación en sí, habían presiones tanto externas como internas al gobierno nacional, externas de parte del gobierno francés. Francia estuvo presionando bastante para que se realizara un intercambio, para que se realizara una negociación y así se lograra la liberación de Ingrid Betancourt. También del gobierno de los Estados Unidos hubo presión para que se llegara a un acuerdo, a un canje de los 3 funcionarios del gobierno de Estados Unidos. También había presiones presiones internas en el gobierno nacional para terminar con esa ola de atentados terroristas y acciones que estaba desarrollando la FARC para el momento. Entonces, el gobierno tenía esa presión tanto interna como externa. A partir del fracaso de esa operación que se hizo de intento de liberación de secuestrados, pues se da la orden de que no se puede hacer procedimientos y no a las incursiones armadas directas para la liberación. Entonces se determinan esas operaciones, se determinan como cercos humanitarios. No era más que hacer alguna presión a los grupos para que cometiesen algún error, pero pues la orden era no, si se tenía la oportunidad de liberar dinero, no vamos a buscar otra situación tan degradante que nos asesinen a nuestros secuestrados. Entonces se busca, a partir de ese momento se busca el desarrollo y la ejecución de operaciones basadas en inteligencia militar. Entonces, si no estábamos 100% seguros de que la información era exacta, verídica, oportuna, no se haría nada. Entonces, la orden perentoria que se dio fue la realización de operaciones de rescate basadas en inteligencia, para lo cual fue necesario el análisis de múltiples informaciones proporcionadas por desmovilizados, por el subintendente John Franklin Chao, de los computadores, bueno, en fin, de todos esos insumos que fuimos recogiendo, y que finalmente en Colombia se creó el famoso término de la inteligencia dominante. No sé si ustedes lo conocían. La inteligencia dominante no es más que la inteligencia que procede de la inteligencia técnica, la misma inteligencia militar, la inteligencia de combate, la inteligencia por desmovilizados, en fin, toda esa inteligencia se llamaría, todos esos recursos se llamarían inteligencia dominante. En análisis de la inteligencia, entonces recogidos todos estos insumos, volvemos, repetimos, la operación Penny, los resultados de la operación Elipse, información de desmovilizados, liberados, la obtenida por medios electrónicos y por información de archivos de inteligencia. Entonces, las FARC fueron golpeadas mediante recursos tecnológicos y los forzamos a retroceder, porque cuando la zona de extensión ellos se abastecieron de tecnología, ¿no? Ellos de bastante tecnología, pero nosotros les atacamos esa fortaleza que ellos tenían y los obligamos a suspender sus comunicaciones, o no suspenderla, restringirla. Entonces eso fue determinante para poder hacer el engaño, y ya se los voy a explicar por qué. Entonces, la operación
en sí consistía en hacer un engaño electrónico. Ese era el eje del plan: cortarle sus comunicaciones y emitir una orden que supuestamente la estaba dando el mando superior. Entonces interceptamos, nos pusimos en la mitad del camino y sembramos esa orden, y resultó. Entonces también incluía la infiltración de inteligencia en el frente, primero, que era el encargado de los secuestrados canjeables, y aprobada la estrategia, la Central de Inteligencia Militar debía desarrollar un ardid. A partir de este momento, entonces ya el presidente da su aval y queda ya en manos de inteligencia militar montar este ardid, este engaño. ¿Cómo lo iban a hacer? Este gráfico nos muestra cómo se hizo. Entonces tenemos las comunicaciones de alias César y alias el Mono Jojoy, que es integrante principal del Estado Mayor y encargado del bloque oriental. Él tenía la responsabilidad de absolutamente todos los secuestrados que se encontraban en la región, pero César tenía los canjeables. Entonces se logra romper esa comunicación directa entre estos dos, y es